ver. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Para quien no me conoce y me ve por primera vez, mi nombre es Yanire Quintero y el día de hoy les voy a realizar un video en el cual les voy a estar llevando sobre las compras del mes, ¿ok? Para que vean más o menos qué puedo comprar y cuánto puedo gastar. Pero antes de continuar, como siempre te digo, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y recuerda, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis próximos videos. Ahora bien, mis amigos, sin más preámbulos, comencemos. Ok, mis amigos, el día de hoy, como les comentaba, voy a hacer unas compras, las compras del mes, ¿ok? Y voy a llevarlos para que hagan esta experiencia conmigo. Normalmente les recuerdo que en mi familia somos 4 integrantes, 2 adultos, 2 adolescentes, para que tengan una idea de los costos. Y al final les voy a mostrar cuánto dio esta compra. Pero antes de iniciar, debo darles un tips. Aquí en Portugal, no sé en otras partes de Europa, pero por lo menos aquí en Portugal, no se acostumbra a dar bolsas en los mercados, o sacas, como se llama acá. Entonces, ¿qué debemos estar preparados y tratar de habituarnos? Al principio nos cuesta un poco, por lo menos hablo por mí. Yo siempre cuando iba de compras no llevaba bolsas ni nada, porque normalmente de donde vengo, en los supermercados, te dan las bolsas gratuitas. ¿Ok? Aquí no, aquí ahora ya voy preparada con mis sacas, ¿ok? Tengo muchas, como pueden ver. Estas sacas tienen un valor de 50 céntimos y hay unas de plástico, las bolsas normales, valen 10 céntimos. Tampoco es que es una cosa del otro mundo. Pero imagina, siempre estar comprando, por lo menos yo que acostumbro a hacer mercados mensuales, ¿ok? Siempre llevo mis sacas que son súper resistentes y entra todo, cabe de todo en las sacas y así no tengo ningún inconveniente. Llevo mi carrito, entro con mis sacas, organizo todo y luego lo meto en el carro. Y es más fácil para todos. Al inicio es difícil habituarse. Hablo por mí. Yo siempre olvidaba las sacas. Pero ahora ya no. Ya siempre voy preparada con mis bolsas. Si es una compra más pequeña, como a veces de cada 15 días comprar el queso, el jamón o alguna cosita que hace falta para alguna u otra cosa, llevo en mi saca plástica. ¿Ok? Pero entonces ese es un gran tip que deben tener en cuenta. Otra de las cosas que quiero que sepan antes de iniciar el video, recuerden que normalmente todos los meses no compramos lo mismo. Por ejemplo, todos los meses no se compra champú, ni enjuague, ni desinfectante, ni papel higiénico. Entonces este mes les voy a estar mostrando más o menos lo que me toca este mes comprar y así ustedes tienen una idea de cuánto puedo gastar. ¿Ok? Al final les estaré mostrando cada cosa que compré, el precio y el total final. Otra cosa. En este mercado voy a mostrarle el próximo mercado que haga, como va a haber compras diferentes, también voy a estarle mostrando para que así tengan en total cuánto puedo gastar mensual, ¿ok? Si es para usted es un matrimonio o una pareja, una persona sola, siempre va a ser los costos menores, entonces todo esto tienes que tenerlo en cuenta. Bueno, mis amigos, sin más nada que estar diciendo aquí, introducciones y tips, vamos a irnos de compra y acompáñenme. Bueno, y aquí vamos a las compras, como les dije, vamos a ver qué tanto se gasta mensual. Y bueno, como no les comenté, voy a ir al supermercado Pingo 12. Recuerden que aquí existen varios, Jumbo, Continente, Intermarché, pero el día de hoy y normalmente hago las compras en Pingo 12, realmente me gusta. Al inicio prefería Continente, pero bueno, todo es cuestión de gusto, de ver las ofertas y a mí me parece que es uno que tiene mejores precios y calidad. Entonces vamos a ver qué tal. Aquí en la parte de los quesos pueden encontrarlos así: mozzarella,
queso para rallar, que es este, 1,29, como siempre les muestro los precios. Pero aquí, con respecto a este, a mí no me gusta así embalado, yo lo pido en el balcón por medio kilo, o sea, medio y medio kilo, acostumbro comprar 1 kilo. Ok, lo que sí compro acá es el jamón de pierna, que aquí es fiambre, jamón se llama fiambre, fiambre de pierna, fiambre de pa. Tienes aquí peito de Perú, que sería jamón de pavo, ok, tienes varios. Normalmente a mí me gusta este por niño, él sale a 1,09, 200 gramos. Y también llevo mortadela para quien le guste. Mire, tienes aquí Campo Frío y tienes este, es igual, es el mismo precio, de verdad, pero me gustan más estas ya experimentado, así que llevaría de estos, vamos a llevar de estos y voy a llevar mortadela. También me gusta llevar aquí, yo hago francesiñas y llevo este tipo de chorizo que se llama lingüiza, ok. Estas no son costosas, lingüiza a 1,49, hay picantes y normales. También me gusta comprar unos yogurcitos para llevar tanto para mis hijos y para mí en las pausas del trabajo. Hay variedad de precios, hay estos aquí así, Activa, 2,19. Aquí hay unos que a mí me gustan mucho, ok, vamos a ver si están aquí. Estos de morango salen así, salen a 1,28 los 4, ok, estos de morango son bien sabrosos, así que son los que voy a llevar. Aquí en las partes de las leches yo siempre le he comentado que existe gordo, medio gordo. Aquí tienes esta marca Greso en 0,46, pero a mí me gusta llevar estos, aparte que están en promoción, ok, tienen estas tapitas, es más práctico, o sea, me parece mucho más práctico que estar cortando, entonces llevo de estas también. Aquí en las partes de los cafés yo siempre le he dicho que aquí tienen mucha variedad de café, ok, pero sabemos que hay que estos que están acá son muy buenos, intensos, tienes intensos, envolventes, hay también en granos para quien le gusta, pero yo compro de estos, que es lo que a mí me gusta, ok, entonces por aquí también llevo unos 2. Y aquí quería aclarar, estas que están aquí son natas, ok, que se usa para hacer las comidas. Yo normalmente compro de estas de carne, ok, y también compro para hacer postres de estas cremosas. Entonces voy a llevar de estas también para mi mercadito de este mes. Como yo siempre les comento, no todos los meses se compra lo mismo. Este mes me toca llevar servilletas, ok. Mira, ustedes pueden escoger, aquí tienen de estas a 0,89, a 0,99 y 0,49. Yo normalmente compro estas, son muy buenas, ¿verdad? Más económicas y rinden mucho, entonces esa es la que voy a llevar este mes. Como siempre digo, a unos meses nos toca llevar papel higiénico, papel de cocina, es conforme, ¿ok? En esta compra no tocó, pero para las próximas compras que sea diferente le estaré llevando un nuevo video, ¿está bien? Con respecto a la limpieza, este mes me toca llevar lavaplatos, ¿ok? Llevo este ultra a 0,68. Hay uno ultra amarillo, la cual no me gusta, no sé por qué, me parece que no es muy bueno, pero este sí es muy bueno, lo recomiendo, ok. Al igual que este mes me toca llevar cloro, aquí se llama Lechivia, es súper barato, sino por lo menos esta, 5 litros, 1,69, es marca ultra, así que llevamos uno de estos. Ok, aquí yo acostumbro llevar Milo, que es maíz dulce, ok, ya sea para hacer pizzas y comidas, me encanta. Entonces este es el 69, es económico, son muy sabrosos también, ok. Aquí pueden ver, no me gustan los enlatados, los granos enlatados no me gustan, me gusta más llevarlos de paquete y cocinarlos, no sé. Aquí muchos los llevan ya hechos así, pero a mí particularmente no me gusta. Arroz, a mí me gusta, ya he probado varios tipos de arroz, yo siempre les estoy comentando, por lo menos esto es arroz agulla, tienen el vaporizado, ¿verdad? Que es así tipo vaporizado, a mí no me gusta mucho, al menos que vaya a ser tipo paella, alguna cosa. Tienen este agulla de Uruguay, ¿ok? Pero en esta oportunidad voy a llevar este que está en promoción en 0,63, ¿ok? Muy bueno, de buena calidad, así que voy a llevar de este. Para llevarle así a los niños, a mis hijos, que ya no son tan pequeñitos, siempre compro algunas, ya sean palitos, galletas marías, hay mucha variedad, siempre voy cambiando un poco,
¿ok? Voy reponiendo dependiendo de lo que vayan gastando, pero entonces más o menos les voy a mostrar para que ustedes vean los precios. Miren esto, por lo menos galleta María. Yo uso mucho la galleta María para hacer algunos postres fríos, ¿ok? En 0.97 un paquete de 4, o sea, de 4 paquetes. No me parecen caros. Aquí hay estas galletas que también son muy sabrosas, en 1.29. Y así es, depende de lo que ustedes quieran para tener en casa, para los niños, los más pequeños, los más grandes, para nosotros mismos que somos muy comelones de cosas dulces. Y para los que les gustan las cosas más rápidas, hay harina para pan blanco, harina para pan de semillas, bolo, farina de bolo de chocolate, pan integral, tienen todo. Aquí tienen los precios para que ustedes vayan viendo. Aquí tienen tipo azúcar Pingo 12, esta es la blanca granulada que está en 0.69, ¿ok? Que voy a llevar este mes también. Y tienen esta que es azúcar amarelo, ¿ok? Para los que saben hacer postres y se dedican a eso, realmente yo no. Pero les voy a mostrar aquí jaleas para que vean, a veces provoca, por lo menos estas mermeladas son muy buenas, realmente son buenas, en 0.99. Tienen los melocotones, ananás, y miren, no son tan costosos, 1.29, ok, chocolate, para los que les gusta hacer sus torticas. Miren esto, ya tienen la Nutella, les voy a dar un ejemplo, Nutella a 3.49, y aquí tienen esta, que es de Pingo 12 en 2.19. Esta tiene 750 gramos, ok, y esta tiene 350 gramos. Aquí habrá discusión quien esté aquí en Portugal o en alguna parte y ya lo haya probado, ok. Si les parece tanta la diferencia de sabor entre una y otra. Tienen gelatinas para todos. Light a los que quieren hacer dieta, normal, marca Royal, marca Pingo 12, ok, mousse, de todo. Aquí en las partes de la verdura, ¿qué sucede? Yo voy aquí, hay mercados los fines de semana que las verduras vienen fresquitas. Eso no quiere decir que aquí no estén frescas. Por lo menos aquí el pimentón está en 1.69, ¿ok? Están baratas, zanahorias. Esto no significa, pero ahorita tengo, porque normalmente subo los fines de semana al mercado, que tengo que hacerles un video sobre eso, a comprar verduras, ya sean lechugas, repollo, tomate, cebollas, que las personas hacen un mercado tipo al aire libre, mercados municipales, y venden todo muy fresco. Ok, mis amigos, ya estamos aquí en casa y voy a mostrarles las compras del mes. Y voy a iniciar por la parte de las carnes. Yo realmente, normalmente cuando hago compras, compro en cantidad y luego hago separaciones. Pero por lo menos aquí son paquetes de 5 kilos, ¿verdad? Y pueden ver, incluso estaba en promociones, dice rollos de porco, pero es carne molida. Pueden ver, carne molida está a 2.99 el kilo. Normalmente está a 4.89. Es lo que siempre les comento, que deben aprovechar las promociones. Y en esta oportunidad estaba en 2.99. Entonces, en este mercadito que hice, compré 5 y 10 kilos de carne molida. Ahora bien, aquí, que esto es bistec de puerco, ¿ok? Igualmente, aquí hay una promoción interesante, porque aquí te sale a 4,89 €, bifanas de porco, ¿ok? Pero, ¿qué es la promoción el día de hoy? En Pingo 12, que es el supermercado donde fui a hacer las compras, había que si comprabas 5 kilos te quedaba a 2,89, igual que la otra promoción. Entonces igual compré 10 kilos de bifana y luego compré 5 kilos de carne picada. Luego, bueno, normalmente hago así. Por eso es que siempre les digo que es importante aquí usar un refrigerador o un congelador, porque cuando hay promociones, por lo menos yo, es bueno hacer compras en cantidad, ¿ok? Entonces, en esta oportunidad le tocó a la carne. En otras oportunidades es el pollo o es la chuleta, que casualmente la semana pasada había una promoción muy buena de chuletas de puerco, ¿ok? Aquí yo también compré estas partes que son como mixturas de legumbres chinesas, que es para los chinos, disculpen, no es chinesa, es chino, ¿ok? Este paquetico salió así en 0,69, ¿ok? Me parece, es de 400 gramos. Esta, que es como tipo jardinera, tiene todas las legumbres todas cortaditas, de 750 gramos. Este sale en 0,89. Y esto, que se llama miolo de meijao, que es como almejas. Pueden ver, no sé si puedo acercar aquí almejas, ¿ok? Este está en 1,79 de
250 gramos. Al igual, 1,79 no. Yo voy a ver, miren, les voy a comprobar aquí. Pueden ver aquí. Miolo. Vamos a ver el precio. Vamos a ver. Aquí si puedo enfocar. Sí, 1,79, no me equivoqué. Y la crema de, esta es crema culinaria, lo que llaman allá margarina. Puede ser que yo lo utilizo para cocinar. Ok, aquí está en 1,39. No sé si pueden observar aquí. Crema culinaria vegetal. 1,39. Ok, y por aquí voy a empezar la parte de comida seca, ok, para que tengan una idea. Mira, aquí yo compré 2 medios cartón de huevo, cada uno salen 1,69. Incluso había unos más económicos, solo que ya estaban agotados, salían en 1,39, ok. Luego tengo aquí 2 kilos de, 1 kilo de pasta, porque dice 500 gramos más 125. Cada una de estas salen 0,49, ¿ok? Compré 3 café, porque para los que ya han visto mis videos, soy amante al café. Y cada uno sale en 1,49. 2 kilos de azúcar, que está en 0,49, ¿ok? Y tengo que leer la chuleta, porque no quiero darles precios errados. Aquí el arroz, sí, hay personas que comen más arroz, otras no. Bueno, en mi casa se come mucho arroz. Y aquí tenemos 2, 4, 5 kilos de arroz, ¿ok? Y el kilo de arroz está en 0,69. Y esta pastita, que es para hacer macarrones, está cada un paquete, que son 500 gramos, está en 0,39. Ahora bien, aquí en la parte de los cereales, miren esto, enorme, ¿ok? Este estaba en 1,59 y este de chocolate en 1,95. Yo debo realmente hacer estas compras porque recuerden que yo tengo 2 adolescentes y aunque son adolescentes comen mucho cereal. Entonces, bueno, compré 2 de estos grandes de 1 kilo, ¿ok? Pueden ver aquí, de 1 kilo. Considero que espero que es de completo porque ellos comen en las noches cereales y es por eso que tengo que comprar aquí tanta leche. Están viendo paquetes. Esta es una cosa, voy a hacer aquí una pausa para hacerles una explicación. Aquí ustedes pueden leer medio gordo, ¿cierto? Aquí existe gordo, medio gordo y magro. Yo cuando llegué aquí aún no entendía. Y entonces, ¿qué significa esto? Por lo menos esto es como semidescremado. No es tan líquido como lo conocemos en Latinoamérica. El gordo es como leche completa. Y el magro es descremado por completo, ¿ok? Para que tengan una idea más o menos de cómo es aquí los nombres de la leche. Ok, pasando por la charcutería, podemos así ver las mortadelas, ok, 200 gramos. Y este está en 0,69. Y aquí el jamón de pierna, yo normalmente acostumbro comprarlas por paquetes separados. Hay quien les gusta comprar el kilo completo, pero así considero yo que se conserva de mejor manera. Y es más fácil organizarlo en la nevera, ¿ok? Entonces, por lo menos aquí tú ves, tengo 1, 2, 3, 4, 5 paquetes de 200 gramos. Continuando tenemos, otra cosa que compro también por separado son los quesos. Los quesos los pido así por medio kilo y medio kilo, ¿ok? Porque considero que es más conservado y puedes encontrar muchas formas. El queso amarillo aquí es diferente, no es tan amarillo como en Latinoamérica, es más blanco, paisa. Vas a encontrar diferentes, que si es de la isla o no sé qué, y bueno, sería cuestión de gusto. Aquí las papas, que estas papas las encontré y me parecen divinas porque parecen las de Burger King o McDonald's y de verdad son muy sabrosas, son de 2,5 kilos y están en 2,19 €. Ok, continuando con la charcutería, tenemos queso de Hila, que es el queso para la pasta, también los compro mucho. A este sí compro poco porque no me gusta que quede después se ponga todo feo. Ok, entonces así está este. Otra de las cosas que compro para mis hijos y para mí también, no voy a mentir, son los yogures. Siempre compro empaques de yogur. Vienen así de 4, ok. Hay quien les gusta de litro, pero estos son más que todo como para llevar a la escuela o para uno mismo llevar a las pausas cuando uno quiera, ok. Vino blanco, que lo uso para cocinar, al igual que esto Milo, esto se llama maíz, ok, maíz dulce, ya sea para hacer pizzas, ya sea para cocinar en las ensaladas, cualquier tipo de cosas. Bueno, normalmente también compro cantidad, juguitos Nestlé, galletas que no pueden faltar en casa
para los niños, ¿ok? Galletas y los sándwiches, ¿ok? Los sándwiches yo compro de estos así, que son supuestamente de dieta, supuestamente para mí, que realmente tengo toda la vida en este dilema. Y los sándwiches también que compro para la semana, porque los niños desayunan sándwiches, llegan y comen sándwiches, y bueno, siempre todo el mundo está comiendo sándwiches a cada rato. Continuando acá, compro unas gomas, algo más para los niños, gomas, galletas encurtidas. Tengo así más saladitos, batatas también, las servilletas. Claro está, aquí hay un dilema porque yo tengo aquí este cloro, ¿verdad? Es de 5 litros, no todos los meses compramos cloro, no todos los meses, a lo mejor este mes me tocó cloro y el próximo mes me toca, no sé, el desinfectante o otro tipo de productos que sabemos que no los compramos a diario. Toallas sanitarias, este es un champú, ¿ok? Jabón para las manos, compro jabón líquido porque me gusta, bueno, es particular, un gusto particular. Crema para el cabello y aquí tenemos el lavaplato, ¿ok? Jabón también, aunque tenía, pero siempre es bueno reponer. Y esto es más o menos la compra que hice este mes. Recuerden que siempre varía. Me imagino que ustedes en casa tienen conocimiento de esto. Normalmente a veces nos hace falta unas cosas, otras no. Por lo menos voy a decir, tal vez este mes no me gasto las papas completas y no compro el próximo mes. O este cloro ya no va 1 mes o 2 meses dependiendo del que lo vaya a usar. El champú tampoco. Pero tal vez la crema de peinar sí o las toallas sanitarias. Y ahí vamos. Otra de las cosas que compré el día de hoy son los vinos, que aunque no lo crean, yo por lo menos no tomaba nada de vino en comida y aquí me acostumbré a tomar vino en la comida. De verdad es muy sabroso y tienes variedades de vinos, precios en todo, de todo. Hay alentejo, hay de Setúbal, de Alleitao, hay muchos. Y también esto que para las personas en la cocina no puede faltar, un super rollo de papel de cocina. Okay. Hay una cosita que no pude meterles aquí porque realmente no tenía espacio en la mesa. Miren, tengo la mesa llena, ¿ok? Para que vean. Pero es la cerveza, que compré unas cervecitas, ¿ok? Que era una caja de cerveza para que también tengan idea de el costo del mercado o lo que se puede comprar. Y creo que esto da para el mes entero. La carne, recuerden que les dije, son 20 kilos de carne, 25 kilos de carne, tenemos leche, tenemos cereales, tenemos arroz, tenemos pastas. Yo no sé si les mostré esto, la harina para hacer tortas, huevos, charcutería, chuchería para los niños. Ok, y ahora me dirán ustedes, ¿cuánto es la factura? ¿Cuánto es la factura? Ya les voy a decir el precio final. A ver, vamos a ver la cuenta final, es de 214 euros. Y una cosa interesante acá, cuando hacemos compra ahorramos puntos o dinero, porque es dinero. Ya estaría aquí ahorrado 16 euros para gastar en combustible. Aquí dice combustible, gané una compra, 10 euros y ya tenía 6 euros disponibles. En total 16 euros. Y entonces ahora sí, díganme ustedes, ¿qué les parece este mercado? ¿Es caro? ¿Es económico? ¿Qué opinan? Los precios de las cosas, la variedad. Quiero que dejen su opinión aquí en los comentarios, por favor. Que próximamente también voy a estar haciendo más videos de otras cosas. Uno de los videos que ya les hice sobre el cuidado personal. Voy a llevarle charcutería, mercería, todo este tipo de cosas, ¿ok? Por eso es importantísimo que te suscribas a mi canal y le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis próximos videos. Bueno, mis amigos, este era todo lo que quería mostrar el día de hoy. Espero que les haya gustado y les sirva de ayuda. Otra de las cosas que no aclaré es que aquí recuerden que hay varios supermercados. Está Pingo 12, Continente, Intermarché, ¿ok? Y el día de hoy las compras fueron en Pingo 12. Realmente yo al inicio, al llegar acá, me gustaba mucho el Continente. Pero ya estoy aquí 3 años, de estar comparando precios y promociones que aquí son muy importantes, me quedo con Pingo 12. ¿Por qué?
Pingo 12 te da promociones tanto en el gasóleo o gasolina, ¿ok? Haces descuentos, buenos descuentos en el cartón. Te hace promociones mensuales de descontar 10 euros, 50 euros, dependiendo. En una compra de 50 euros te descuentan 10 euros. Esta promoción de la carne, que a veces en Continente la hacen, pero en Pingo 12 es más seguida. ¿Ok? Entonces es cuestión de gustos, siempre he dicho gustos y colores, ¿ok? Pero en mi opinión, comparando Intermarché, Continente y Pingo 12, me quedo con Pingo 12, ¿ok? Bueno, esto era todo lo que les tenía por el día de hoy. Como siempre les digo, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y recuerda darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis próximos videos, que estaré haciendo más de precios, aún faltas de amoblar la casa, falta de teléfonos que me lo han pedido mucho, productos para niños, bebé, ¿ok? Falta mucho contenido, aún falta demasiada información para que ustedes estén bien empapados de todo esto acá en Portugal y también de otros países de Europa, ¿ok? Entonces, bueno, muy atentos, dale ahí a la campanita y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!